solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Un abrazo fraternal para todos, hermanos. El Señor les bendiga. Al hermano Orbey y a los líderes, que el Señor les bendiga. Me siento feliz de estar aquí. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Vamos a leer esta noche en el nombre del Señor, su palabra. El Señor está aquí con nosotros esta noche. ¿Están ahí, hermanos? Si tiene una persona nueva a su lado, invítelo a que disfrute la lectura de la palabra del Señor. Dice el versículo número 1 así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Saltemos la lectura al versículo número 9, el mismo capítulo, el versículo número 9. Para las personas que nos visitan es el número pequeñito que ustedes ven ahí en el lado izquierdo de su Biblia. Ese es el versículo. Versículo número 9 dice así: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Jesús de Nazaret, Padre bendito, yo te glorifico esta noche, Señor,
A tu nombre sea toda la gloria. A tu nombre sea toda la gloria. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Gracias por todo. Te adoramos, te exaltamos. Y hemos venido a este lugar, Señor, con el propósito de adorarte, de sentirte y de reconocer que eres lo más hermoso que existe. Lo maravilloso que nos ha sucedido en la vida ha sido conocerte a ti, amado Jesús. Esta iglesia te adora esta noche. Los amigos que hay aquí te adoran esta noche, Jesús. Todos los que estamos aquí te adoramos esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos están felices de ser evangélicos? Dele un abrazo al que está a su lado. Dígale: yo lo quiero mucho. Vino muy bonito al culto. Y sentémonos un momentico y escuchemos la palabra del Señor. Amén. Aleluya. No, está bien. Generalidades de una conversión. Ese es el tema de esta noche. Generalidades de una conversión, o de un arrepentimiento, o de una persona que logró tener una nueva oportunidad con Dios. Las generalidades, lo que casi siempre sucede. Creo yo que el evangelio es, pues como dice la Biblia, es el poder de Dios para salvar. Y la salvación es un acto instantáneo. Cuando una persona se acerca al Señor, lo reconoce como su único y suficiente Salvador, entonces instantáneamente es salva, porque el Señor otorga de su obra. Pero de ahí en adelante hay que vivir un proceso para lograr ser discípulos y lograr entender la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Creo yo entonces, diciendo esto, que el evangelio es un continuo intentarlo todos los días. Amén. El evangelio es una oportunidad a diario. Eso es el evangelio. Si hoy no pude serle fiel a Dios, mañana tendré la oportunidad de serle fiel, y pasado mañana aún más. El evangelio es una oportunidad todos los días. Por eso yo creo que si hay alguien que no solamente da segundas oportunidades, sino terceras y aún más, es el Señor. Él sabe darnos oportunidades para seguirle todos los días. De no ser por Él y por sus oportunidades, que yo lo digo esta noche, su misericordia, no estaríamos aquí. Pero gloria sea al Señor, que no seguimos a hombres, sino que lo seguimos a Él, el único Dios maravilloso y misericordioso. Así que hablaremos esta noche, bueno, me han invitado a hablar del evangelismo, y hablaremos esta noche de las generalidades de una persona que logró una oportunidad con Dios. Este hombre, ustedes saben cómo se llamó: Naamán. Tenía una enfermedad que ustedes conocen muy bien, que en ese tiempo era incurable, y que para nosotros en este tiempo representa la enfermedad no física, sino espiritual más cruel que puede existir, y es el pecado. El pecado no es comparable, se simboliza con la lepra, pero no se puede comparar con ninguna enfermedad física, porque las enfermedades físicas atacan a la persona solamente, su cuerpo, pero el pecado, cuando ataca a una persona, daña familias. El pecado es tan atroz que daña ciudades enteras, daña vidas enteras. Pero para eso estamos aquí esta noche, porque hemos conocido al que puede darnos una nueva oportunidad. Este hombre se llamó Naamán, y en el versículo 1 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes nos dice su realidad. Versículo 1 del capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor,
y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, ¿quién había dado salvación? Aquí hay una verdad grande, y es que el Señor, nuestro Señor, no es solamente Señor de los evangélicos. Nuestro Señor es el Señor de todos. La Biblia dice en Efesios: un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de... Por eso la salvación no es solamente para nosotros. Este privilegio de tener una nueva oportunidad con Dios es para todos. Para el que vive por allá lejano y que tiene su vida difícil, para el que creció en cuna de oro, como dicen, para todo el mundo es este evangelio. Amén. Devuélvalo un poquito, por favor. Bueno, vamos al versículo 1, gracias. Y dice así: por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mi abuela decía un dicho, y es que no hay bonito sin su pero. Complételo usted. Ni feíto sin su gracia. Todos los seres humanos, todos tenemos un pero. Usted dice: el hermano con corbatica y como predica y todo. Pero yo tengo mi pero, y tengo muchos que aquí ustedes no los han visto. Mi esposa sí los conoce, y de pronto mi suegro y mi suegra también. Pero todos tenemos nuestro pero. Amén. Ahí se ve la grandeza del evangelio, que aún con todo y nuestros peros, el que comenzó la buena obra en vosotros, él la perfeccionará hasta el día en que él venga. Pero a veces los amigos, las personas nuevas, se privan de llegar a la iglesia por una mala acción, o lo que nosotros llamamos un mal testimonio de alguno de nosotros. Pues, queridos amigos, hay una verdad grande, y es que la iglesia no es un lugar de ángeles. La iglesia es un lugar de seres humanos. La iglesia es un hospital de pecadores. Algunos en cuidados intensivos, otros ya en sala de recuperación, otros ya dispuestos a darle salida. Pero los que estamos aquí somos pecadores que hemos alcanzado la gracia y la misericordia de Jesús. Así que, amigos, yo le invito a que deje de vernos a nosotros y por la fe mire al que no tiene ningún error, mire al único puro, y que su pero es pero sin pecado. Se llama Jesucristo el Señor. Él es el dueño de esta iglesia, y a Él es que nosotros seguimos y le seguiremos por siempre. Amén. Pero leproso. Y dice así: y de Siria, versículo 2, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. ¿A quién? A mí me gusta como dice el escritor aquí. Dice una muchacha, no dice nada más. Y esta muchacha era de la tierra de Israel y tenía su empleo. ¿Qué empleo tenía? Pues era como decimos hoy, ¿cómo se llama ese empleo hoy en día? La empleada doméstica. Aquí hay dos verdades muy grandes, y eso es para nosotros, la iglesia. El evangelio siempre se comunicará mejor desde la sencillez. Hay un mensaje distorsionado en esta generación, y es el mensaje de esos grandes predicadores que hacen alarde de sus bendiciones económicas y que predican un evangelio basado en los bienes y en las riquezas, cuando ese nunca ha sido el evangelio que predicó Jesús. El verdadero evangelio siempre es un evangelio sencillo, de gente sencilla y para gente sencilla también. Este evangelio no merece gloria humana. Por eso dice una muchacha. Ni siquiera se dice el nombre de ella, no se dice ninguna de sus atributos, simplemente se dice una muchacha. ¿Sabe por qué, querido amigo? Porque esta iglesia que usted ve aquí esta noche no es mía ni del pastor de turno.
Esta iglesia no tiene dueño humano. Esta iglesia solamente tiene un dueño que se llama Jesús de Nazaret. Por eso aquí no le damos gloria a nadie más, solamente al Señor. Yo admiro la gente que teniendo cosas en la tierra, estudios, carros, motos, casas, dinero, salud. Admiro a esa gente que aún teniendo tantas cosas sigue al Señor. Los admiro. Pero también admiro la gente como yo, que no tenemos nada de qué mofarnos, ni que tenemos nada en qué confiarnos, que fuimos criados por allá donde nadie se acordaba de nosotros, y que según los humanos no tendríamos oportunidad alguna, pero que conocimos este evangelio poderoso, y que este evangelio nos dio razón de vivir y de seguir adelante. Admiro la gente que realmente no tenemos nada humano en qué confiarnos, que podemos mirar alrededor y decimos realmente no tenemos nada. Lo único que nos ha hecho felices y que nos ha podido tener a donde estamos es el Señor con su glorioso evangelio y con su palabra. Por eso al Señor sea toda la gloria esta noche. Amigos amados, yo no se los digo porque sí, se lo digo porque lo he vivido. Lo único que a uno le da razón de vivir es el evangelio. El pecado produce placer, pero el evangelio produce gozo. El pecado y lo que está allá afuera produce tristeza, pero el evangelio da alegría, y alegría en abundancia. El pecado trae tragedia a la gente, pero el evangelio es lo más hermoso que nos ha pasado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Y entonces esta muchacha le dijo a Naamán, al leproso: usted ha buscado cura para su lepra en muchas partes y no la ha encontrado. Si usted fuera a la iglesia, eso es lo que ella le está diciendo, si usted fuera a la iglesia, allá en la iglesia está la cura para su lepra. Versículo número 4. Entrando Naamán a su señor, le relató y le dijo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, una evangélica, dijo así. Versículo 5. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos y dinero, ¿no? Porque era lo único que tenía Naamán en ese tiempo. Tenía dinero pero no tenía salud. Por eso nunca el evangelio será comparado con el dinero. Jamás, jamás. Verso 6. Bueno, sigo leyéndolo aquí. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que envío por ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Pero mire la respuesta, versículo 7. Luego el rey de Israel leyó esas cartas y rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y dé vida para que éste envíe a mí a un hombre que lo sane de lepra? Nadie tiene la cura para el sufrimiento de la gente. Nadie. Cualquier gobierno, por más maduro que sea, no puede traer paz a esta tierra. No hay paz para el impío, dijo el Señor. ¿Sabe qué es lo que puede cambiar la vida de la gente? Y no solamente de un pueblo en general, sino que el cambio comienza en el corazón de un padre de familia. El cambio y la verdadera paz comienza en un joven que se decide a entregarle su vida al Señor. El cambio y la verdadera paz comienza en nosotros. Por eso este lugar es un lugar de paz. Aquí está la paz del Señor. Amén. Versículo número 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué rasgó sus vestidos? Dígale a Naamán que venga y sabrá que Dios existe. Versículo 9. Y Naamán vino con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Dios, o a la casa del profeta. Aquí hay una verdad bonita, y es que nosotros debemos entender a la gente que llega a la iglesia. La gente que llega a la iglesia, no pretendamos que el primer día vayan a pasar aquí adelante, porque es gente que llega temerosa, es gente que llega en otro ambiente,
Es gente que llega y se para de lejos. ¿O a usted no le pasó que cuando usted llegó a la iglesia usted le sentía que todos lo miraban a usted como raro? No llega, ¿y qué pasó? Porque este es un ambiente distinto al ambiente que vive la gente. Por eso Naamán se paró de lejos. Naamán se paró de lejos y desde allá envió unas cartas. Versículo número 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero y le dijo: ve y lávate, ¿qué? 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero mire lo que sucedió en el verso 11. Y Naamán se fue, ¿qué? Enojado. Aquí hay dos verdades bonitas. Primero, hermanos, nosotros no debemos predicar un evangelio que le guste a la gente. Siempre el evangelio tendrá dos reacciones: o la gente se arrepiente y se entrega, o se enojan y se van. Cuando es evangelio puro, cuando son relatos y cuando son oratorias de algunos hombres que tienen dones de elocuencia, entonces la gente se siente bien. La gente dice: qué bonito el culto, y no dicen nada más. Pero cuando es el evangelio del Señor, siempre produce esas dos reacciones. Jesús nunca predicó un evangelio que le gustaba a la gente. Jesús predicó el evangelio que tenía que predicar. Nosotros no predicamos un evangelio que le guste a la gente. Nosotros predicamos el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Amigos, no crea que el evangelio y la iglesia tiene que ser como usted quiere que sea. Por el contrario, nosotros tenemos que acomodarnos a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero esta generación no quiere eso. Por eso la Biblia dice que vendrán tiempos en que no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán escuchando a maestros conforme a sus propias concupiscencias y no según Dios. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque esta palabra a su tiempo dará su fruto. Es la palabra de Jesús, es la palabra de Jesús. Que no digan que predicamos bonito, que no digan que predicamos bonito, que digan que predicamos la palabra de Dios, que en esta iglesia se predica la palabra de Dios. Oh, el Señor está aquí esta noche. ¿Alguno le da una alabanza a Jesús esta noche? Y otra verdad bonita, hermano: cuando esa persona que usted está evangelizando, cuando esa persona a la cual usted está ganando se enoje, tranquilo, que la cosa va bien. Cuando ese esposo está intentando ganarse su esposa y quiere invitarla a las cosas de Dios, pero ella se enoja y reniega, tranquilo, que todo va bien. Cuando esa esposa está invitando a su esposo y él se enoja y dice: ¿qué va? ¿Qué culto tan largo? Y ese predicador no le entendí nada. Y esa bulla que no se entiende nada, porque a la gente siempre aquí habrá algo que les va a molestar. Usted le puede poner sillas de auditorio y aire acondicionado y el mejor sonido, pero siempre algo les va a incomodar. Pero si algo le incomoda, tranquilo, tranquilo, que todo va bien. Yo le quiero decir a esa mamá, a esa madre de familia que está orando por su hijo y que su hijo ni se le ocurre venir a la iglesia: tranquila, hermana, que la obra no es suya ni mía, la obra es del Señor. La obra es de Dios. Y Naamán se fue enojado. Se fue enojado porque él quería que hicieran lo que él quería. Pero en el verso 12 dice: Habana y Farmar, ríos de Damasco, ¿no son mejores? Claro, pueden haber lugares más atractivos, pueden haber lugares más bonitos y pueden haber lugares más entretenidos, pero en ningún lugar se siente lo que se siente en la iglesia del Señor. En ningún lugar pasa lo que pasa aquí. Ningún lugar. A ver, o dígame en uno al cual el Señor lo salvó en la iglesia, aquí en esta iglesia, que el Señor lo salvó. Uno que diga: aquí el Señor me llenó con el Espíritu Santo aquí. Uno que diga: a mí aquí el Señor me sanó.
Aquí hizo cosas grandes en medio nuestro. Eso lo hace Dios aquí en la iglesia. Y hay otra verdad para los amigos, no sé si eran amigos aquí. Y es que cuando Dios te va a salvar, por ejemplo, cuando Dios va a cumplirle la promesa que le hizo a esa ancianita, que siempre que llega al culto es ore, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Y el Señor, hermano, es que no hay oración que el Señor no escuche. Y no hay promesa que Dios haga que Dios no la cumpla. Él lo que promete, lo cumple. Y cuando el Señor se decide a cumplirle esa promesa que Dios le hizo a usted, Dios a esa persona le hace la encerrona, lo encierra. Mire, a Naamán, la muchacha del servicio, era evangélica, y cuando se quiso ir enojado, los soldaditos que le cuidaban, los guardaespaldas, también le resultaron evangélicos. Eso le pasa a la gente cuando Dios va a salvarla. Se va y el taxista que lo recogió está escuchando música cristiana, y va por la calle y encuentra un letrero cristiano, y el señor de la tienda también es evangélico, y va por la calle y se encuentra el pastor, y llega a la iglesia y se encuentra puros evangélicos. Cuando a usted le pase eso, no sea terco, entréguese que ya está encerrado. ¿Cuánto más? Si te dijera lávate y serás limpio, le dijeron los soldaditos, y él como medio rogado fue y listo. Y en el versículo número 14 dice, él entonces, ¿qué hizo? Ningún hombre ni mujer puede conocer a Jesús desde su propia posición. Ningún hombre ni ninguna mujer puede conocer a este Jesús tan maravilloso con una posición engreída y altiva. Ningún hombre. Pero yo sí conozco un poder soberano que hasta el más engreído de los hombres lo hace doblegar. Yo sí conozco un poder maravilloso que hasta el más orgulloso de los seres humanos tiene que agachar su cabeza y postrarse ante el poder de esta palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Aún a nosotros, hermanos, yo voy a contar algo aquí rapidito. Una vez yo estaba como enojado con mi pastor con el hermano Orbey. Bueno, porque el hermano Orbey, cuando yo era el ayudante de él, el hermano Orbey, él casi nunca me ponía a predicar. Yo no sé por qué, seguramente. Bueno, me estaba formando seguramente. Y yo siempre llegaba, yo le ponía los anuncios, yo le cargaba el maletín, le cargaba el saco, le traía el tinto. Pero el hermano Orbey, él y un día yo me enojé, y ahí sentado como está seguramente Carlitos ahí, yo decía, pero a mí el Señor me ha dado dones. Y la gente a usted le da coba, ¿no? La gente ay, pero usted como predica de bien, ¿y qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? El líder, no se dejen dar coba de nadie, pues los sigo de... Oiga, hermano, y una vez yo me senté ahí como bravo, y yo decía dentro de mí, hasta hoy le ayudo al hermano Orbey, y le voy a decir que ya no más. Yo nunca le he contado esto. Y el hermano Orbey se paró ese día, yo me acuerdo tanto, se paró y cogió su toallita, ¿no? Y dijo el hermano Orbey, la Biblia dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Bueno, yo estaba pensando eso y el hermano Orbey dijo ese versículo de Habacuc, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Cuando yo sentí esa palabra, es como si Dios me hubiera, aquí como dicen, como Dios me hubiera dicho, cállate, no seas atrevido, que vos no. ¿A cuánto no nos ha pasado así? Y ojalá Dios siempre envíe su palabra
como espada de dos filos, que penetre hasta el fondo del alma y nos enseñe que el único grande y poderoso es el Señor de esta iglesia. Que el Señor envíe su palabra y nos convierta verdaderamente al evangelio. Que el Señor envíe su palabra y nos arrepintamos de verdad. Que el Señor envíe su palabra y nos entreguemos realmente a Él con todo el corazón. Y Naamán descendió y se zambulló la primera vez. ¿Ustedes cuál creen que es el primer paso? Denme 5 minutos para ser evangélico. ¿Cuál es el primer paso? Si tú vas a evangelizar, Carlitos, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo? Si ve, por eso es que la gente no se arrepiente, porque se la ponemos muy difícil. El primer paso es oír. La fe viene por él. Y entonces el primer, ya todos dimos se zambulló la primera vez Naamán y salió y ya estaba limpio. Y Naamán dijo: me voy de la iglesia. Lo que decía ese predicador era mentira. Me dijo que pasara adelante y que no sé qué y que todo era, vea, me voy. Pero por ahí estaba el soldadito. ¿Y qué le dijo el soldadito? Date una nueva oportunidad. No es como tú quieres, es como Dios dijo. Y Naamán dijo, está bien, voy a creer. Y se zambulló la segunda vez. ¿Cuál será el segundo paso? Hechos capítulo 2 verso 35 en adelante dice que Pedro dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué dice el versículo número 37? Colóquelo ahí. Al oír, es decir, la conversión de la gente se da al oír la palabra. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron, es decir, creyeron. Porque cuando uno empieza a escuchar la palabra, uno termina creyendo. La gente viene por primera vez a la iglesia y le dicen: digan gloria a Dios. Y usted dice: no, yo todavía no soy evangélico, no, yo no. Pero le gusta y sigue viniendo y sigue escuchando la palabra y termina creyendo, porque la palabra produce fe. Quiere ganar almas, hermano, no los regañe, no los obligue. Haga lo imposible para que ellos escuchen la palabra de Dios. Y entonces al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. Y entonces Naamán salió la segunda vez y ya estaba limpio, lepra. Y entonces me voy de la iglesia. Está bien, predican lindo, pero me voy. ¿Y qué le dijo el soldadito? Inténtelo una vez más, dese una nueva oportunidad. Y Naamán se devolvió y se zambulló la tercera vez. ¿Cuál será el tercer paso? Póngame 2:38, después del 37, el 38, Hechos 2:38. ¿Cuál será el tercer paso? Ustedes lo saben: arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Eso no es llorar, aunque cuando uno se arrepiente uno llora. Pero arrepentirse es un cambio de forma de pensar. Hay gente que solamente le duele pecar, pero no se arrepiente. Dios, con su palabra, no nos invita a tener emociones pasajeras. Dios, con su palabra, nos invita a arrepentirnos de verdad. El arrepentimiento trae cambio. Y entonces Naamán se zambulló la tercera vez y salió y ya estaba limpio. No, tenía lepra. Porque hay gente que piensa que viene a la iglesia y se arrepiente y entonces ya se volvió ángel. Arrepentirse no es dejar de pecar. Arrepentirse es no complacerse en el pecado. Cuando usted se arrepiente de verdad y usted comete un pecado, usted ya no se deleita en eso. Amén. Esa es una señal de arrepentimiento. Y entonces se zambulló la cuarta vez. ¿Cuál será el cuarto paso?
Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo. A ver, si alguno es feliz de ser bautizado, que grite gloria a Dios esta noche. Romanos capítulo, ustedes saben el capítulo que habla del bautismo, ¿cierto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Ah? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. El evangelio tiene que tener calvario, tiene que tener sangre, tiene que tener sacrificio, tiene que tener muerte, pero también tiene resurrección y victoria de entre los muertos. Cuando nos bautizamos, morimos con Cristo. Y el pastor nos bautizó y dijo: en el nombre de Jesús, y nos sumergió en el agua y nosotros nos sentimos felices. Qué experiencia tan linda. No la olvidamos. Nosotros olvidamos mensajes, olvidamos personas, pero el día del bautismo quedó grabado en nuestros corazones. No lo podemos olvidar. No podemos olvidar ese día. Y entonces cuando el pastor nos dice: en el nombre de Jesús, Carlos Martínez, le bautizo en el nombre de ¿quién? Para perdón de sus pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo. Y cuando lo saca, cuando lo sumerge, ¿qué está diciendo? Muerte, sepultura. ¿A qué está muriendo? A esa vida pasada, esa vida de dolor, de tristeza, de amargura. Esos pecados que nos agobiaban quedaron ahí porque el Señor los perdonó ese día. Y nos bautizaron, y cuando salimos en ese símbolo dice: a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Amigos, hay que bautizarnos. Amén. Amén, amigos, hay que bautizarnos en el nombre de Jesús. Y después del bautismo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del bautismo? Bueno, algunos lo reciben antes, otros lo reciben después. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos recibido ese bautismo maravilloso? Y hay hermanos que están esperando por eso. Yo le digo: hermano, ese es un regalo de Dios para usted. Tranquilo, que Dios le da esa bendición de recibir el Espíritu Santo. Busquémosla y el Señor nos la dará. El Espíritu Santo. Y después de que recibimos el Espíritu Santo, nada más ya se ha sumergido ¿cuántas veces? 5. ¿Cuál será el sexto paso? Yo lo llamaría madurez. Cuando vienen esas pruebas, esas necesidades, esas luchas, esos días difíciles en los que uno piensa que no va a poder, pero estamos en el agua, en el Jordán, con la palabra de Dios, y de repente se aparece un hermano que nos dice: hermano, inténtelo. Lo que es imposible para usted es posible para Dios. De repente se aparece un hermano que nos dice: hermano, no importa lo que esté pasando, Dios está con usted. A mí, mi suegra me regaló unas tarjeticas. Yo estaba pasando un momento difícil de mi vida y me regaló unas tarjeticas de esas palabritas. Y yo todas las mañanas me paraba y ponía una promesa de Dios. Y un día me levanté y puse una promesa que me hizo hablar en lenguas. Me dijo: no temas, dice el Señor. No desmayes, dice el Señor. No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo le quiero decir a un hermano esta noche en el nombre de Jesús: no deje de luchar, no deje de intentarlo, no deje de sumergirse en el Jordán, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, de que cumple las promesas, las cumple. Él está aquí esta noche, hermano, y comenzamos a madurar, y hoy no somos lo que éramos antes.
pero todavía no somos todo lo que Dios va a hacer de nosotros. Yo sé que Dios hará cosas grandes con su pueblo. Dios hará cosas grandes con los jóvenes, con los niños, con todos. Él hará cosas grandes en medio nuestro. Yo sigo creyendo que lo que aún no he recibido, lo voy a recibir. Yo creo que vienen cosas grandes para mi vida y para su vida, hermano. No deje de luchar, no deje de luchar. Yo le voy a decir, yo seguramente siento en mi corazón por un hermano que esté pasando una prueba económica, espiritual, familiar. Hermano, somos testigos. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano, que somos testigos de que Él levanta al caído, de que Él restaura al que no tiene nada ya? Somos testigos de su misericordia. Somos testigos de su favor. Somos testigos de su gracia. Hermano de mi alma, siga luchando. Sumérjase. Sumérjase en el Jordán. Sumérjase en el río de Dios. Si te quieres meter en el río de Dios, bien puedes hacerlo. Acércate al altar, que sus aguas están fluyendo de allí. A medida que vayas entrando en él, tú irás sintiendo. Ve, hermano, este río, el Jordán, el río del Espíritu, el río de Dios, cuando te sumerjas, nadie podrá sacarte. Sus aguas son correntosas y su poder es tan maravilloso que nunca querrás salir de este río que se llama el río de Dios. Y ahí estaba Naamán. Se sumergió la sexta vez luchando, casi arrastrándose, luchando con su mente, con su corazón. Se sumergió la sexta vez y salió y ya estaba limpio. No, siempre había un soldado que le decía: inténtalo una vez más, inténtalo una vez más, hazlo de nuevo. Y Naamán se sumergió la séptima vez. ¿Cuál será la séptima vez? El séptimo paso. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo más maravilloso que tenemos fue lo que recibimos al principio. Lo único que tenemos, hermanos, es al Señor Jesús. Y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Todo. Que me falte el agua, pero que no me falte el Señor. Que me falten amigos, pero que no me falte mi mejor amigo, que es Jesús. Que me falte dinero, pero que no me falte el Señor. Amigos, este es el evangelio que predicamos. Este es el evangelio que predicamos. Póngase de pie, tenga la amabilidad de esta noche. Y yo quiero invitar a una persona que nos visita, a una persona nueva, alguien que no se haya bautizado, que diga: hoy quiero pasar adelante para que oren por mí. De pronto hay alguien nuevo aquí esta noche, que venga hasta aquí valientemente, rápido, y vamos a orar a su favor en el nombre de Jesús, mientras el hermano entona una canción aquí. Quizá haya alguien más aquí esta noche. Yo he predicado el evangelio. Yo he predicado el evangelio de Jesús esta noche. Yo sé que hay un amigo por ahí